que acudieran a su lugar. Fue muy interesante porque se nos pidió a cada uno de los miembros de esa mesa que respondiéramos al mismo juego de preguntas. Preguntas que tienen que ver... Creo que recuerdan todos las visitas de Benedicto XVI a España. Fueron 2, 3, da igual. La cuestión es que en ninguna de ellas Benedicto XVI visitó a ningún miembro, ningún representante de entidades religiosas que no fuesen católicas, ni cristianas de otras confesiones, ni otras no cristianas. Y sin embargo, en todos sus viajes apostólicos, salvo en España, sí tenía encuentros con las comunidades judías, musulmanas, hindúes, budistas, fundamentalmente estas. Algo que nos pone en una pista. En muchos lugares del mundo tienen muy asumido que las sociedades son plurales, que hay creyentes de distintas confesiones, que hay comunidades religiosas diversas y que hay una relación entre todas estas comunidades. Y por eso los papas en sus viajes apostólicos recibían y eran recibidos, intercambiaban opiniones. Del mismo modo que cuando se dirigían a los parlamentos como el británico o al Reichstag, trataban de cuestiones que importan a toda la sociedad y lo hacían desde la perspectiva que puede aportar un católico, y pensando también en cómo lo puede aportar en diálogo con otros creyentes. De eso se trata. En España sabemos que vivimos en una sociedad en que alrededor de un 3%, un poco más, se consideran creyentes de otras confesiones distintas a la católica. Se podrá discutir si los termómetros del CIS, en los que se entrevista a 2.500 personas cada trimestre, son perfectamente representativos, pero pongamos ese 3%. Es un 3% con el que muchas personas puede que no tengan contacto, pero otros muchos sí tenemos contacto, y sí tenemos amistad, y sí tenemos trato, y sí tenemos relaciones familiares con cristianos no católicos y con creyentes de otras confesiones. Sobre todo quienes estamos trabajando en la integración de la sociedad y también de personas inmigradas, es mucho más frecuente que nos encontremos con personas que profesan otras religiones. Es mucho más frecuente que tengamos contacto con sus comunidades. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que atañen a personas a las que servimos que solamente se pueden comprender bien, se pueden encarar bien, se pueden atender bien desde ese suelo comunitario. Y por eso, comunidades religiosas católicas, cristianas no católicas y no cristianas, estamos en contacto. Y hablamos de cosas que nos importan, hablamos de cosas que importan a la ciudad, hablamos de cómo coordinar mejor nuestro servicio social, nuestro apostolado social. Hablamos también de las cuestiones éticas que se suscita, esa cuestión de la pobreza, esa cuestión de la marginación, esa cuestión de la integración social. Y cuando hablamos de esas cuestiones éticas, lo hacemos desde nuestras convicciones religiosas, y eso es diálogo interreligioso. También cuando tenemos ese tipo de ejercicio de diálogo, necesitamos conocer más de la otra religión, en qué creen, qué fuentes normativas usan, qué interpretación hacen de esos textos, qué es importante para ellos, qué están discutiendo. Necesitamos conocer para no malinterpretar, necesitamos conocer para no usar nuestros estereotipos, necesitamos conocer para poder dialogar. El diálogo interreligioso tiene una dimensión importante en ese tipo de conocimiento. Y hay veces en que ese tú a tú, con creyentes de otras religiones, con los que dialogamos sobre cosas que importan a la ciudad, con los que dialogamos para conocer mejor nuestras posiciones respectivas, somos sensibles a la experiencia que hacemos de Dios y del misterio. Y por tanto, notamos que hay comunión, parcial, fragmentaria, pero hay comunión. Y entonces hay algo de nuestra vida espiritual que somos capaces de intercambiar, de compartir, y eso también forma parte del diálogo interreligioso. Un diálogo que muchas veces ejercemos de vecino a vecino, de amigo a amigo, de pariente a pariente, que otras veces lo hacemos o lo practicamos de institución a institución, otras veces de comunidad a comunidad, otras veces de iglesia a confesión religiosa. Son otras tantas dimensiones del diálogo que tenemos que cuidar. Los últimos papas nos han recomendado mucho ese diálogo interreligioso. Ya lo hizo el Vaticano II, pero notamos una progresión creciente. San Juan Pablo II practicó el diálogo, sobre todo con el judaísmo, porque en la Polonia de la Segunda Guerra Mundial
cuando se veían sometidos por el nacionalsocialismo, polacos católicos y sobre todo los judíos compartieron un sufrimiento. Benedicto XVI ha sido muy sensible también a ese diálogo con los judíos, pero tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI también han dialogado mucho con musulmanes. San Juan Pablo II fue alguien particularmente percibido como santo por muchos musulmanes, y eso lo he constatado yo en Marruecos y lo he constatado en otros países. Y bueno, pues podríamos hablar de otras religiones, pero yo confieso que tengo mucha más relación y mucho más trato con judíos, con musulmanes, algo con Bahá'í, pero también con cristianos próximos y lejanos, también con budistas. Pero bien, lo único que voy a hacer es recomendar ese diálogo de tú a tú, ese diálogo de institución a institución, ese diálogo de comunidad a comunidad, ese diálogo de iglesia a confesión religiosa. Un seminario en Madrid en torno a los valores que sustentan. Aparte de conocernos mejor e interpretarnos mejor, tenemos cuestiones que son del dominio público, cuestiones que importan a la ciudad, cuestiones que importan a la sociedad, que tenemos que resolver entre todos, creyentes y no creyentes, y cada cual tenemos que poder aportar algo de lo nuestro a ese diálogo. Y para aportar algo de lo nuestro tenemos que saber traducir, pero también tenemos que saber comprender, y ahí hay una disciplina. El diálogo es una disciplina, ¿pero para qué? En parte, para conseguir esa sociedad más armoniosa, pero fundamentalmente porque estamos embarcados en dejarnos atrapar por la verdad. La verdad, en definitiva, es Dios, que está en el origen y en el fin de todo. Pero, entre tanto, llevamos adelante un empeño, estamos recorriendo un camino, y un camino que estamos recorriendo cada cual con la libertad de conciencia que es necesaria para poder buscar humanamente la verdad y en diálogo, porque es verdad, ninguno de nosotros posee la verdad. Somos dinamizados por la verdad, nos dirigimos a ella, pero reconocemos en los otros también fragmentos de verdad, fragmentos de santidad, también cosas que podemos y debemos criticar, cosas que debemos decir, eso no debe ser así, pero con respeto. Pero a eso vamos. Al final, quien nos conduce, quien nos atrae, quien nos lleva a la vida eterna, es el que dinamiza también nuestro diálogo interreligioso, del mismo modo que es el que dinamiza nuestro anuncio de la fe. Si alguien tiene en su vecindario una persona que es creyente de otra confesión y le invita a una fiesta, o se deja invitar a una fiesta, la invitación al final es un momento de comunión, y a veces es necesario explicar qué se está celebrando, y entonces esa explicación lleva a otra explicación, y a otra, y a otra. El diálogo puede ser muy sencillo y puede ser muy elaborado, pero está al alcance de todos. Otra cosa es que también necesitamos claves para discernir qué diálogo nos lleva a enriquecer nuestra experiencia y qué diálogo nos lleva a confundir. El diálogo no puede ser nunca con el precio del sincretismo o del relativismo, porque sí estamos convencidos de que el Señor se nos ha comunicado, pero del mismo modo que el Señor se nos comunica, también el Señor y su Espíritu les inhabita. Entonces ahí está este juego. Necesitamos dialogar, necesitamos discernir. En las que las distintas formaciones políticas exponían su posición. Creo que en España todavía hay una experiencia muy tímida que necesita recorrido, pero francamente, paso a paso. Y ocasiones como esta, en las que pensamos en qué consiste el diálogo interreligioso y cómo puede contribuir a tender puentes, pues eso merece la pena. Algo como lo que van a practicar mañana, que es ese encuentro de tú a tú, de igual a igual, eso merece la pena. Una sesión como la de hoy, en cierto modo, contextualiza el encuentro de mañana, pero necesitamos una cosa y otra. No podemos quedarnos en la teoría ni simplemente en experiencias que no hayan sido discernidas. Estuvimos el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas.